¿Qué tal, amigos? Feliz Navidad y un próspero y venturoso año nuevo. Propuesta de la noche sigue en la línea de llevarles a ustedes, los amigos televidentes de todo el país, un compendio de los principales hechos noticiosos que de una u otra manera impactaron tanto a la opinión pública nacional como internacional. Ya entregamos a ustedes dos programas especiales con análisis ya de tipo político, económico, porque siempre lo político tiene un impacto económico, pero tratamos de llevarles a ustedes una agenda bastante equilibrada de cuáles fueron los principales hechos noticiosos, tanto en el plano local como internacional, que impactaron a la opinión pública local y extranjera. Pero hoy vamos a tratar el tema económico, los principales hechos que desde el punto de vista económico se entiende que igualmente fueron de mayor importancia y relieve durante el 2018. Y para eso vamos a tener aquí a nuestro habitual comentarista económico aquí en Propuesta de la Noche, don Henry Ebrar, y vamos a tener también un gran amigo, un invitado especial, al economista Alejandro Arredondo. Con ellos vamos a desarrollar en esta próxima hora los hechos que en materia económica ellos y tanto nosotros entendemos que fueron los de mayor importancia y relieve durante este año. Así que bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y desearle también a ustedes una feliz Navidad y que este año 2019 sea de mucha prosperidad, pero sobre todo éxito y salud. Bueno, eso vamos a tratar. Bueno, gracias Manuel por la invitación y a nuestros amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora. Y un privilegio estar compartir con Henry Ebrar acá, ¿verdad? Y Manuel me tenía un tiempecito agotado, pero estamos de nuevo por acá. Que va, aquí estamos a sus órdenes siempre. República Dominicana siguió teniendo buena nota en su desempeño económico durante el 2018. Fuimos el país o uno de los países de mayor crecimiento a nivel mundial y creo que estuvimos en los primeros lugares en América Latina, en la región del continente americano. Hay quienes sostienen, sobre todo economistas, que han sido muy críticos de ese crecimiento económico, de que esto se basa fundamentalmente en el endeudamiento externo, el gran endeudamiento externo que ha tenido República Dominicana y que muchos ya sitúan cercano al 50% del Producto Interno Bruto. ¿Hasta qué punto República Dominicana puede en el 2019 mantener este ritmo de crecimiento que registró en el 2018, pero también hasta qué punto corremos riesgo si se sigue con la política de endeudamiento que observamos durante el 2018? Bueno, mira, primero obviamente muy contento de estar compartiendo, de seguir compartiendo con ustedes. Ha sido una experiencia muy gratificante, ¿no? Poder tener acceso a toda la teleaudiencia de tu programa, Manuel, y también tener muchas preguntas y comentarios a través del Twitter, sí, que ha sido también una forma más directa, ¿no? de poder llegar con ustedes. Definitivamente, mira, yo creo que tu planteamiento, Manuel, es muy interesante. La economía dominicana sigue mostrando un ritmo de crecimiento muy elevado, inclusive ha estado por encima del crecimiento del año pasado. Recordamos en el año 2017 el crecimiento fue, vamos a decir, de apenas 4.6%. Digo el apenas porque efectivamente la economía dominicana se estaba acostumbrada al crecimiento promedio a mostrar ese crecimiento más alto, pero recordemos que en el 2017, fenómeno que no ha afectado a la República Dominicana en el 2018, tuvimos el problema de dos tormentas tropicales, Irma y María, y que por dicha en el 2018 no tuvimos impacto meteorológico grave, y eso ha permitido que efectivamente, combinando eso, ausencia del problema climático, fuerte crecimiento en los Estados Unidos y la continuación del impacto de las políticas monetarias más favorables, tasa de interés más barata, mayor acceso al crédito por parte del Banco Central y la Junta Monetaria, pues se estima que el crecimiento de este año
esté cerrando entre 6.3, como dice la CEPAL, hasta 6.6, yo hice un último cálculo antes de venir, y yo estaría por encima del 6.5%. O sea que de este lado el crecimiento sigue siendo muy fuerte y además de estar por encima del año pasado, es importante recalcar también que ha estado por encima de las proyecciones que se tenía a inicio de año, cuando se confecciona el presupuesto del año 2018. Inicialmente la proyección apuntaba a un crecimiento de un 5.5%, que iba a colocar a la República Dominicana en el tercer o cuarto lugar del crecimiento para toda la región. Ahorita la CEPAL, una semana antes de Navidad, hizo su primera publicación ya para el 2019, recalculando el crecimiento del 2018, y ha confirmado de que nuevamente, yo creo que ya por tercer año consecutivo, la República Dominicana está en uno de las tres primeras posiciones de crecimiento y muy probablemente nuevamente en el primer lugar este año, y las proyecciones para el año que viene van por este mismo camino. Tú ves que dentro de todo eso yo no he mencionado el tema del endeudamiento. Es difícil poder determinar, mira, qué cuánto del crecimiento se debe al endeudamiento, pero también al mismo tiempo me atrevería a decir que cuánto del endeudamiento se debe al crecimiento, porque hay vasos comunicantes. La realidad es la economía dominicana sigue creciendo muy fuertemente a nivel macro, después tenemos que ver a nivel micro cómo la gente lo está sintiendo, y en cuanto al endeudamiento, efectivamente ha seguido creciendo el peso de la deuda, inclusive si tomamos lo que se llama la deuda del sector público consolidado, la que supuestamente te agarra todas las deudas, la cifra a octubre que publicó la Dirección General de Crédito Público, una agencia del Ministerio de Hacienda, pues nos mostraba que ya la deuda total, incluyendo local, o sea, interna y externa, superaba los 40.000 millones de dólares y estaba en 51.7% del PIB. Entonces, para mí es difícil, o sea, hay una relación doble entre el endeudamiento que permite que la gente consuma más, que se pueda financiar más actividades, eso ayuda a que haya crecimiento, pero también parte del crecimiento dispara el consumo, y este consumo lamentablemente se está financiando básicamente con deuda. Entonces hay una relación que va en el mismo sentido. Hay que ver que hasta dónde se puede seguir con este ritmo de endeudamiento. La trayectoria sigue siendo la misma para el año 2019. Para cerrar el presupuesto que tiene el Estado para el 2019, hay que buscar cerca de 4.400 millones de dólares de nuevo financiamiento. Eso no quiere decir que la deuda va a subir en 4.400, porque cada año se va amortizando, pagando, repagando capital. Disculpa, de hecho, ha habido una emisión de bonos para financiar el presupuesto. Sí. Bueno, en adición a lo que dice el colega Henry Bral, ciertamente hay unos vasos comunicantes entre crecimiento y endeudamiento, pero yo respeto el planteamiento de los colegas economistas que afirman que el crecimiento se ha debido al endeudamiento. Si vemos la composición de ese crecimiento en los sectores que han crecido y en los cuales el gobierno tiene poca incidencia, como por ejemplo construcción, fue uno de los sectores que más ha crecido, el gobierno tiene mucha incidencia, bueno, tiene un 15%, el 85% del sector privado. Zona franca, sector privado, agricultura, bueno, puede haber una incidencia moderada de parte del gobierno, pero básicamente el sector privado el que está ejerciendo la actividad y está dinamizando la economía. Lo más importante es lo que ha aportado el gobierno a estos sectores que le han permitido el crecimiento y es la estabilidad macroeconómica. Eso es el gran beneficio que le ha dado el gobierno, que le da confianza, que inversión extranjera directa venga hacia República Dominicana, que nosotros estamos considerados, bueno, están los hechos ahí de CEPAL, Comisión Económica para América Latina, de que somos el segundo país de mayor atracción de inversión extranjera directa.
Sobre el endeudamiento, siempre y Pero cuando... se refiere a la zona del Caribe. Sí, claro, en la zona del Caribe, claro. Sobre el endeudamiento, siempre y cuando la economía dominicana se mantenga creciendo por encima de su potencial, que es 5%, 5.5%, ese endeudamiento será manejable. Claro, la cifra que acaba de dar Henry, de 51.1, que es tomada de la Dirección General de Crédito Público, una agencia del Ministerio de Hacienda, nos llama la atención, pero siempre y cuando, reitero, siempre y cuando el crecimiento se mantenga por encima de 5%, 5.5%, es manejable. He hecho la advertencia de que de continuar ese ritmo de endeudamiento hacia el 2020 y no se hace la reforma que en materia tributaria se tenga que hacer, podemos caer en cierto riesgo en la economía dominicana y perder la estabilidad macroeconómica. Y a pesar de que en este año y se mantiene también para el próximo año, de acuerdo al presupuesto del año 2019, se han hecho reformas administrativas de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas que le permitirán reducir el grado de evasión del impuesto sobre la renta y el ITEVIS. Es una pregunta que teníamos en la agenda y quizás más adelante, pero es oportuno tocarla ahora porque el gobierno, en vez de embarcarse en la discusión del pacto fiscal que demanda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ha decidido postergarlo. Y en cambio apuesta a la mejora en la administración tributaria, es decir, aumentar los ingresos fiscales en base a la presión tributaria existente. Pero preocupa mucho también a algunos economistas que sostienen que República Dominicana es uno de los países de la región con menos presión tributaria. Se está estipulando que de cada peso que sale a la calle, el gobierno capta alrededor de 14 o 15 centavos. Entonces, eso es realmente una presión tributaria muy débil. Usted acaba de decir que si no nos embarcamos realmente en una reforma fiscal o en un pacto fiscal, podríamos correr el riesgo de ya ir afectando ese crecimiento económico que hemos tenido. Sí, y ahí abundando en el sentido de Alejandro, ¿no? Creo que si vemos las cifras, es cierto que hay la apariencia, ¿verdad?, de que efectivamente la presión tributaria es baja. ¿Por qué se dice eso? Porque si toma los ingresos que recibe el Estado y lo divide entre el tamaño de la economía, puede resultar que la cifra no logra pasar el 15%. Sin embargo, tú hablas con las personas que pagan impuestos, las empresas que pagamos impuestos, tú te das cuenta que, caramba, tú tienes una sensación que es muy diferente. ¿A qué se debe eso? Se debe eso básicamente a una característica... Casi todo el mundo tiene la percepción de que paga mucho impuesto. Sí, claro. Que hay una característica que sigue siendo problemática para la economía dominicana, es el grado de informalidad de la economía. Si tomamos los datos del Banco Central, una forma de medir la informalidad es ver cuántos de los empleos que existen en la economía, estamos hablando de un poquito más de 4.200.000 empleos, que cuántos de esos empleos el Banco Central calcula como informales. Esta cifra supera el 58% y ha tenido tendencia en los últimos 2 años, a pesar del alto crecimiento, a ya no bajar. O sea, no estoy diciendo que la informalidad crece, pero ya deja de bajar. Eso nos quiere decir que en la creación de empleos, y es ahí donde entonces empieza a haber a veces ese desfase entre lo que vemos de la economía a nivel macro, que es interesante. Fíjate que hace 6 o 7 años atrás hubiésemos hecho este programa, una de las discusiones habría sido, mira, es cierto, ¿qué tan cierto es que la economía ha crecido tanto? Ya nadie lo está discutiendo. Ya yo creo que la gente ha aceptado la idea, y yo creo que es importante, de que
efectivamente la economía dominicana como un todo, como un total, está creciendo a ritmos envidiables por cualquier país a nivel mundial. El problema es que este crecimiento efectivamente tiene dificultad para llegarle a la mayoría de la gente. Y una de las razones, y con eso tú enlazas con el tema de la aparente baja presión tributaria, es que básicamente si tú tienes 58% de sector informal, que no quiere decir que este sector informal no paga impuestos, porque dentro de este sector informal tú tienes gente que compra, entonces que paga ITEVIS, etcétera, etcétera. Pero obviamente la presión de los impuestos recae entonces básicamente en el 42% del sector formal. Eso que te explica esta paradoja de la economía dominicana en la parte de su sistema fiscal y tributario especialmente, es que a la vez tenemos una presión tributaria baja en comparación con los demás países y sin embargo, si tú ves las tasas impositivas que se pagan, están por encima de los promedios que hay en la región. La tasa de ITEVIS, 18%, es muy alta, la tasa del impuesto sobre la renta es de un 27%, entonces uno se dice, caramba, y pasa lo mismo con muchos de los combustibles, que algunos pagan muchos impuestos. Da la impresión de que la carga tributaria necesita ser un poco... pasaje aéreo. Entonces, todo eso hace que entonces la carga tributaria está mal distribuida, por lo que tú tienes algunas personas que dicen, está bien, mira, la presión tributaria a nivel del país es 14 o 15, pero mi presión tributaria a mí es muy superior. Entonces, eso es un tema que efectivamente habrá de ver. Ahora, solamente ver la parte de los ingresos y no atender el tema de los gastos es también una dificultad, porque el hecho de tener más gastos que ingresos genera lo que se llama un déficit fiscal, y el déficit fiscal es la primera razón por la cual la deuda sigue creciendo, porque ese déficit alguien lo tiene que cubrir y eso se cubre lamentablemente, cosa que el déficit de hoy es el impuesto de mañana, te va haciendo también el déficit de mañana, porque el pago de intereses va creciendo más rápido que todos los gastos, y es ahí donde yo tengo cierta preocupación con el manejo, no desde el punto de vista de sostenibilidad, de que no se va a poder pagar y no pagar, sino que para el Estado hacer su política, asumir su política desde el Estado, en el presupuesto 2019, el servicio de la deuda, pago de capital e intereses, se va a llevar el 44% de los ingresos. Es imposible que el Estado pueda hacer política pública para reducir pobreza, para reducir desigualdades, para mejorar la competitividad del país con un nivel tan alto de costo de la deuda. Sí, Arredondo, al margen de las observaciones que hace Henry, hay un detalle. Por ejemplo, seguimos creciendo, ya mencionamos que la gente entiende que ese crecimiento no lo siente en el bolsillo, pero nosotros tenemos bajo salario, no generamos realmente empleo de calidad, tenemos un sistema de protección social muy cuestionado y entonces la gente sigue entendiendo, los organismos internacionales así nos tratan, como sucede en otros países de América Latina, que seguimos teniendo mucha desigualdad. ¿Dónde está realmente el muro de contención para que ese crecimiento sea tan desigual en la distribución? Lo que pasa es que, Manuel, que nosotros tenemos una deuda social acumulada de varios años, que nosotros como país, como gobierno, no se ha satisfecho y tenemos que asumir endeudamiento que nosotros deberíamos... pero el país ha cambiado, se claro, han hecho muchas obras de infraestructura. Ha cambiado, pero necesitamos el doble de lo que se ha estado haciendo. Ese endeudamiento lo necesitamos porque todo... Pero para hacer el doble necesitamos un Estado más rico. Claro, más rico, y también de que ese sistema tributario, en lugar de ser regresivo como lo tenemos ahora, que pagan más los que menos tienen, debería ser un sistema tributario progresivo, es decir, que paguen más los que más tienen. Pero la situación actual es que
están pagando los negocios formales, pero también los formales tienen que pagar cosas que lo debiera suministrar el Estado, como es seguridad, ¿verdad? Seguridad ciudadana, agua, servicio de electricidad constante, permanente. Y todo esto va generando una cadena de situaciones que impide que nosotros podamos seguir avanzando al ritmo que debiéramos estar avanzando en el siglo XXI. Entonces, se produce entonces esta desigualdad hacia los sectores que, oye, estamos creciendo a 6.5, a 7, hemos llegado a tasas de crecimiento hasta de un 7%, pero ¿qué pasa con los salarios? Tenemos una estructura salarial que tenemos 15 salarios mínimos alrededor de lo que es construcción, turismo, el sector, y no se aumentan. Entonces, ahí dice la gente, bueno, no percibo ese crecimiento, solamente se percibe a nivel del cuarto y quinto quintil de la economía dominicana, o sea, los estratos más altos de la economía. Sí, ahí yo concuerdo completamente. O sea, yo creo que hay 3 características que hacen que efectivamente la gente no, y no es sensación, o sea, uno termina la percepción, termina siendo la realidad. Es efectivamente, mira, la calidad del empleo. Sí. Tú ves que en el último año, nuevamente datos del Banco Central, de cada 6 empleos que creó la economía, 3 fueron en el sector informal, 2 fueron en el sector público y apenas 1 en el sector privado formal. Necesitamos transformar la economía para cambiar completamente eso. O sea, deberíamos de tener 3 o 4 de esos 6 empleos creados por el sector privado, y tener 1 o 2 entre lo que es el Estado y el sector informal, porque la economía informal existe en todos los sitios, no hay forma de eliminarlo, y mucho menos en un país con tanto dinamismo. Y el Estado necesita, y ahí yo sé que hay mucha gente que no va a concordar con lo que yo voy a estar diciendo, pero yo entiendo que no se trata de achicar el Estado. Necesitamos un Estado más fuerte, que pueda correr más rápido. O sea, necesitamos a la vez, mira, alguien que pueda cargar más peso, pero que pueda seguir corriendo más rápido que Félix Sánchez. Entonces, esto es el Estado que necesitamos. Esto implica entonces que el Estado pueda recaudar más, pero para recaudar más hay que permitir una transformación de la economía que haga que se creen empleos desde el sector privado, que volvamos a apoyar a los sectores productivos, porque son los que crean esos empleos formales, y que entonces, a través de un compromiso que es este pacto fiscal y social que quedará para después del 2020, entiendo yo, hacer que este crecimiento también a nivel salarial se mejore. Tú ves que el incremento salarial que mide la superintendencia de pensión se está quedando por debajo del incremento de los precios de los alimentos. Y eso es lo que está afectando a la gente más pobre. Después puedo compartir algunos datos, que yo quise hacer un pequeño levantamiento antes de venir. Es absolutamente impresionante el diferencial de incremento de precio de los principales alimentos y el incremento del salario. Esa es una situación que necesita cambiar, pero para eso hay que hacer grandes reformas políticas y estructurales, y obviamente yo creo que el calendario no es para eso. Sí, solamente matizar algo con relación a lo que dijo Henry, y es que él habló del hacer más grande el Estado. O sea, se ha criticado que el Estado ha creado mucho empleo, pero estamos conscientes de eso, de que debe ser más grande el Estado, pero facilitar la labor del sector privado, porque en definitiva son ellos los que crean la riqueza, lo que son los planes de competitividad, los planes de mayor exportación, introducirse en los mercados internacionales es vital. Sí. Bueno, hasta septiembre pasado los precios internos de los combustibles fueron un verdadero dolor de cabeza, sobre todo para el gobierno, porque eso generó incluso protesta por el lado político y sindical. Pero ya a partir de mediados de septiembre la situación ha cambiado bastante. Pero vamos a hablar del tema inmediatamente después
cumplamos con estos compromisos. Que eso fue la buena sorpresa del, sí. 2010, del final del año, ¿no? Sí. Bueno, señores, seguimos con este programa, propuesta de la noche de análisis especial, pero esta vez analizando la economía, el desempeño económico de República Dominicana. Y tenemos aquí a Henry Ebrar, nuestro habitual comentarista económico aquí en Propuesta de la Noche, y al economista Alejandro Arredondo, que es nuestro invitado especial hoy en este análisis, conversatorio sobre el desempeño económico. Hablaba antes de la pausa de que los precios internos de los combustibles representaron un gran dolor de cabeza para el gobierno hasta mediados de septiembre, porque realmente el incremento hizo que protesta en el sector transporte, al cual se vinculó también el sector político, pero como dice Henry, fue una bendición que a partir de mediados de septiembre el desplome de los precios internacionales del petróleo y a partir de entonces el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME ha estado reduciendo persistentemente los precios y en esta Navidad se observó un comportamiento bastante aceptable en comparación con lo que han sido los precios de los combustibles de los últimos años. Ahora bien, podemos confiar que ese comportamiento del mercado petrolero se mantenga o las perspectivas son de que pueden producirse cambios. Mira, yo creo que hay que tener mucha, pero mucha humildad a la hora de hacer pronóstico sobre los precios del petróleo. Mire, rebobinando un poquito la película. El año pasado, 2017, cuando se confecciona el presupuesto del año 2018, ¿verdad? Había pronóstico de que el petróleo pudiese estar entre 45 y 50 dólares. Y hace exactamente un año cerramos el año 2017, que es lo mismo decir que arrancamos el año 2018 con un precio que estaba en 60 dólares. Se cerró exactamente en 60 dólares en el mercado de Nueva York. Y ya, entonces, había un desfase muy importante entre el precio de petróleo real y el precio que había en el presupuesto. Sigue el año y va subiendo, hasta llegar el barril de Nueva York, llegó hasta 75 dólares en el mes de septiembre. Y en este mismo instante se presenta el proyecto de presupuesto del año 2019, proyectando para el petróleo de Nueva York un costo del barril en 60 dólares con 50 centavos. Y yo recuerdo muy bien, porque en este momento teníamos entonces el petróleo en 75. Ya problema en la calle, porque ya, actualizar cada semana los precios. Yo sé que ustedes ahí en el Ministerio de Industria y Comercio pues estaban sudando la gota gorda, ¿no? Pero esa será la realidad y yo recuerdo inclusive haber dicho en este mismo programa que vamos a tener que revisar el presupuesto del 2019 porque si está ya en 75 y tenemos apenas 60 va a haber un grave problema presupuestario. Nadie pensaba, y yo me incluyo dentro de todos esos nadie, ¿verdad? Nadie se imaginaba que el petróleo iba a sufrir un desplome de este tamaño. En el día de hoy, el petróleo ha estado oscilando entre 42, que fue donde cerró el día 24 de diciembre, y 45. Quiere decir que estamos 15 dólares por debajo del cierre del año pasado, 30 dólares por debajo del precio de septiembre, y la gente lo entiende muy claramente. La República Dominicana consume al año unos 60 millones de barriles de petróleo,
Quiere decir que por cada dólar que sube o baja el barril de petróleo, le cuesta a la economía dominicana, o sea, a cada uno de nosotros, porque no es la economía que lo paga, somos nosotros al fin del día, 60 millones de dólares. Multiplicado por 50 pesos por un dólar, estamos hablando de 3.000 millones de pesos. O sea que el shock que tuvimos durante este año hasta el mes de septiembre ha sido tan grande que todavía, aunque haya bajado mucho en octubre, noviembre y diciembre, especialmente en noviembre y diciembre, el incremento de la factura petrolera para este año tuvo una consecuencia sobre la economía dominicana, tuvo una consecuencia sobre las cuentas del Estado, porque a diferencia de los combustibles, la tarifa eléctrica está congelada, tiene casi 6 o 7 años congelados. Es un récord mundial. O sea, no hay ningún país en el mundo donde la tarifa eléctrica se ha mantenido sin cambio, ni que sube ni que baja. Para mantener este año la tarifa eléctrica congelada con la fórmula que se está usando, que no debe usarse otra fórmula, pero es la que hay, el Estado tuvo que sacrificar de subsidio al sector solamente para mantener la tarifa. No estamos hablando por cubrir las pérdidas de la electricidad que se manda y que no se cobra, más de 18.000 millones de pesos. Obviamente, esto es la buena noticia, esperamos, iniciando el 2019, pero viendo lo que ha pasado en el 2018, que iniciamos en 60, nos fuimos a 75, caímos a 45, yo no estoy en capacidad de hacer ninguna proyección para qué va a pasar el año que viene. Nada más yo me atrevería a pensar que ya cuando tú estás en 45, el numerito es tan bajito que hay más probabilidad, yo creo, hay más probabilidad de que suba el precio del petróleo el año que viene. La buena noticia es que para el Estado no le va a afectar hasta los $60. Ahora, para el consumidor, yo creo que no podemos descartar de que si vuelve a subir el precio del petróleo, aunque sea 45 a 55, tendrían que volver a subir los precios de los combustibles. Porque la gente se ha olvidado una cosa, importante recalcarlo, los precios de los combustibles sí han bajado, de hecho están más baratos que el año pasado. Eso es fácil de comprobarlo. Ahora, lo que pasa es que solamente nos damos cuenta cuando sube y cuando baja, pues no queremos darnos cuenta. Pero siendo perfectamente honesto, es uno de los pocos países, la República Dominicana, donde como hay esta fórmula semanal, los incrementos y bajas de precios de los combustibles, donde más rápidamente se transmiten al mercado, es en la República Dominicana. Fíjese lo que ha pasado en Francia. Por no tener esos mecanismos, hay una revolución en Francia. ¿Y en Haití? Sí, en Haití. Sin hablar más cerca de nosotros. Sí, ¿no? bueno, y esa reducción de los precios de los combustibles, barril de petróleo, que muchos de los combustibles que vienen a la República Dominicana son combustibles terminados. Sí. La refinería dominicana, Sí, en gran parte. en gran casi parte solamente más del 70% son productos terminados. Mucho correcto, más. correcto. Entonces, eso significa un ahorro para la familia, esa reducción. Pero realmente, cuando estuvimos haciendo los análisis al final del año pasado, 2017, nadie pensó que se iba a disparar principio de año tan alto. Y yo me crucé los dedos para que no llegara a $80 el barril. Te funcionó, ¿eh? Bueno, sí, claro. Funcionó, ¿eh? Funcionó, ¿verdad? Que ese cruzando los dedos. Sí, porque la economía dominicana está en capacidad de soportar unos precios de combustible de alrededor de $65 el barril. Pero más de 65 es insoportable, lo cual aumenta el déficit fiscal que para este año, 2018, en el presupuesto está contemplado de 2.287, pero me parece que andará cerca de los 100.000 millones. Claro, tuvo que subir, entre otras cosas, por lo del petróleo. Claro, entonces... Muchas veces la gente no entiende de que cuando los precios de los combustibles bajan, el gobierno se perjudica. Sí. Claro. Las recaudaciones son menores. Ahora, tú sabes Claro. ahora hay algo que tú dijiste, Alejandro, que yo creo que es importante que lo entendamos, porque este año nuevamente lo está mostrando. Parte del problema es que cuando baja el precio del petróleo, ¿quién se beneficia más de eso? Fíjate, bueno,
los que tenemos vehículos, Sí, que pagamos de sí, combustibles, sí, tenemos este beneficio. Ahora, la gente de a pie, quintil 1, quintil 2, o sea, el 40% de los hogares más pobres. Yo quiero que alguien me diga por dónde habrán recibido el beneficio de la baja de los precios del petróleo. Porque yo he visto muchas Digo, protestas. probablemente por la compra del gas, del GLP. Bueno, sí. un No, poquito, pero sí. eso es marginal. Pero fíjate, mira, o sea, buen punto. ¿Cuántos galones de GLP compra un hogar promedio en la República Dominicana? Eso no debe pasar de 8, 10, 12 galones. sí. Entonces, No, ¿de qué eso. estamos? O sea, esto es menor. Ahora, fíjese que cuando suben los precios del petróleo, sí tienen este impacto, porque entonces suben los pasajes. O sea, ningún chofer está protestando ahora a la calle para que bajen los precios de los pasajes, Y ¿cierto? dejan los pasajes igual. No, y ahí se quedan los pasajes. En cambio, al Sí. mismo tiempo, los alimentos suben y entonces en la canasta de los consumidores más pobres no compran combustibles, sí pagan pasajes que no bajan, pero sí Claro. compran el 50% de su canasta son los alimentos y eso es lo que sí, independientemente del petróleo, ha seguido subiendo. Sí, hay un asunto, Sí. Manuel, y es que los precios de combustible llegaron a estar tan altos que aparentemente hubo una contradicción en parte de funcionarios del gobierno, ¿verdad? Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, Ministerio de Hacienda. Hasta refinería. Sí, hasta refinería Sí. y todo. Pero es que mientras unos mantenían que se podían revisar los precios, me estoy refiriendo al precio de paridad, que puede bajar, si se revisa, unos 10 o 15 pesos, pero el grueso de las recaudaciones de los combustibles está en el Ministerio de Hacienda y eso es, dijeron tajantemente que eso es intocable. Pero hay otra parte también, que es el margen de comercialización de los precios de los combustibles, que eso le toca más bien al sector privado y nadie quiere ceder. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo he planteado que la ley 120-00, que es la ley de hidrocarburos, se revise dentro de las negociaciones, de las discusiones de un pacto, Del pacto fiscal. fiscal. Absolutamente. Porque no se puede, Completamente no de podemos acuerdo. revisarla ahora porque después lo vamos a tener que No, revisar. y mucho menos, o sea, desde un punto de vista fiscal, entonces la gente tiene que entender. ¿sabes? Sí, claro. El Estado, la economía dominicana, se ha vuelto adicta al impuesto a los combustibles. Sí. O sea, este año, eso es muy bueno. Muy bueno. los combustibles van a recaudar unos 65 mil millones de pesos entre los 4 impuestos que hay. El impuesto del 16% del ad valorem, el que es fijo, el que se creó con la ley 112-00, los 2 pesitos adicionales que se cobran a las importaciones de gasol y gasolina, y recientemente este diferencial que antes se daba a los importadores de GLP, que ahora se sigue cobrando, pero como un impuesto. Entonces, esto representa 2 veces más que lo que el Estado cobra a través del impuesto sobre la renta a las personas físicas. Claro. Bueno. Eso, o sea, para cambiarlo, o sea, es tan importante, es tan grande el impacto que tú no lo puedes cambiar sin estar cambiando lo otro y volvemos a lo Correcto. mismo. Tenemos que tener ese pacto fiscal. Correcto, correcto. Para aprovechar el tiempo, la economía norteamericana ha estado en crecimiento. En el propio Estados Unidos se plantea un debate de que si esto es el fenómeno Donald Trump o si ya este crecimiento ya había estado de alguna manera sustentado por la administración Obama. El hecho es de que Estados Unidos ha crecido económicamente, ha bajado la tasa de desempleo Pleno empleo. durante la administración Trump, pero al mismo tiempo tú tienes un Donald Trump que ha impulsado una guerra comercial, una guerra económica con otros países del mundo, particularmente con China, a través del incremento de aranceles. Y esto, de alguna manera, ya hay incluso organismos internacionales que están advirtiendo que esto no es favorable para la economía mundial. ¿Qué ustedes proyectan? Es decir, ¿hasta qué punto esta guerra comercial China-Estados Unidos, porque básicamente se ha manifestado entre los dos, podría afectar la economía mundial y particularmente cómo esto de alguna manera podría involucrar a la República Dominicana? Es muy importante este tema, porque yo creo que la República Dominicana debe ser, creo que es el país en el mundo
que más se beneficia o se ve afectado negativamente por lo que pasa o deja de pasar en la economía de los Estados Unidos. Efectivamente, este año la economía de los Estados Unidos va a estar creciendo muy cerca al 3%, va a estar 2.9, por ahí. Claro, ha ayudado mucho el tema de la enorme reforma fiscal, que ya poco a poco ya se va perdiendo, ¿no? El estímulo, pero ha sido muy grande el estímulo. La República Dominicana lo vio, turismo, exportación de zona franca, las remesas. O sea, las remesas borraron el impacto del incremento de precio de los combustibles. O sea, ha sido muy importante. Remesas es más del 60%, pesa más que como un 60% del presupuesto de ingresos del Estado Dominicano. Es enorme el impacto y eso viene básicamente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están viviendo el final, creo yo, lamentablemente, 2019, 2020, más probablemente 2020 que 2019, de lo que habrá sido el ciclo de expansión económica más largo de toda la historia de los Estados Unidos. En promedio, un ciclo de crecimiento en la economía de los Estados Unidos dura 39 meses. Ya estamos en el mes 114. El ciclo más largo ha sido de 120 meses, que fue el que fue interrumpido en el 69 por el tema de la guerra de Vietnam, ¿no? Vamos a superar este ciclo, va a ir perdiendo fuerza, la economía de los Estados Unidos va a crecer entre 2 y 2.5%, dependiendo la intensidad, ¿no? El precio del petróleo, la subida de la tasa de interés. Tenemos que ir preparándonos para este fenómeno, de que efectivamente algo que ha ayudado muchísimo a la República Dominicana en el 2017 y especialmente en el 2018, va a seguir ayudando en el 2019, es altamente probable. Cada día que pasa nos acerca a lo que será un nuevo ciclo de recesión en la economía de los Estados Unidos y fíjate, una primera señal que nos mandan los mercados bursátiles. Eso no miente en los Estados Unidos. En el día de ayer, en el día de hoy precisamente, el índice Standard & Poor's, que es el que mide las 500 empresas más importantes que cotizan en la bolsa de Nueva York, está 20% por debajo del pico que ha tenido hace unos 4 o 5 meses atrás. Esto es una indicación de que el mercado está cambiando y ya se está anticipando de que hay más probabilidades de tener malas noticias que buenas noticias. Eso tengo que ponerlo porque mira, cuando tú ves la barba del tío Sam arder, tú tienes que poner la tuya en remo. Arredondo, contestando esa pregunta, precisamente sobre la proyección en el caso de los combustibles, yo quisiera agregarle también el hecho de que se ha anunciado que República Dominicana quiere revisar el DR-CAFTA con Estados Unidos. Ya Estados Unidos revisó su acuerdo con Canadá, lo revisó con México, pero ¿cree que nos conviene a República Dominicana hacer una revisión de este acuerdo? Sobre todo en estos días estábamos hablando de cifras récord de exportaciones. Bueno, recordemos que en noviembre del año 2016 el presidente de la República, Medina, creó una comisión de alto nivel para la revisión del DR-CAFTA en lo que tiene que ver con el sector agropecuario, debido a que la ley agrícola de 2014, que fue renovada ahora para el 2020, 4 años más, ¿verdad? Sí, claro, con menos cantidad de subsidios, y se hizo la consulta con el sector agropecuario. Ese informe se hizo, y de revisarse sería la parte que tiene que ver con el sector agropecuario, y el DR-CAFTA tiene los mecanismos institucionales para la revisión, porque tiene el capítulo de revisión del sector, del capítulo agropecuario. En el caso de nosotros, hay productos muy sensibles que para el 2022, 2025, en el caso de la habichuela, el arroz, la carne de cerdo, va a ser cero arancel. Factibilidad de revisión. Bueno, si bien es cierto que los Estados Unidos revisó
un proceso de negociación, el Telecán, que ahora tiene unos nombres rarísimos, Sí. que hay que hacer unas prácticas para mencionarlo. Estados Unidos ha estado revisando los acuerdos comerciales con aquellos que tienen déficit comercial. Pero con aquellos que no tienen déficit comercial, es el caso nuestro. que es el caso nuestro, no sé hasta qué punto Sí. estaría revisando, pero yo creo que yo es sé- acogerse al capítulo de revisión del acuerdo. Yo sé que el caso es interesante, pero no quisiera, porque ya nos están haciendo señas, que nos quedan poco tiempo, de que en este programa no comentemos las expectativas que ustedes tienen de las relaciones con la República Popular China en términos de intercambio comercial, en términos de inversiones y en términos de bueno, Turismo. intercambio comercial, sí, turismo. No, Sí. está bien. ¿Cuáles expectativas tienen Mira, brevemente? mira, Porque muy nos brevemente. quedan 4 minutos. Yo recuerdo, el 1 de mayo se dio el anuncio oficial, ¿no? Del inicio de las relaciones diplomáticas, y yo a la Bueno, semana... hablaba de inversiones Sí, también. sí. Y yo a la semana, yo recuerdo haber escrito una columna que se llamaba El beso de un ángel, el toque de un ángel o el beso de la muerte. Que yo creo que ahí va a depender mucho de cuál es nuestra agenda como país de cara a eso. Donde yo veo claramente algunos beneficios y otras cosas que yo creo que ya con el tiempo inclusive ya se han ido bajando un poco las expectativas. En el caso de las exportaciones, claro, a lo mejor podemos vender un ron, cigarros y eso a China, pero yo creo que el real impacto que pudiese haber en un incremento de las exportaciones de la República Dominicana va a ser de producciones, nuevas producciones llevadas a cabo en la República Dominicana por parte de inversiones chinas que se instalan aquí en la República Dominicana para penetrar el mercado de los Estados Unidos, el mercado de la región y la Unión Europea. Ahí yo creo que sí hay, y de hecho ya hemos visto en caso de Zona Franca ya algunos ejemplos. 2, en el caso del turismo, sí tendremos turismo. No creo que esto que nos permita llegar a los famosos 10 millones de turistas, no creo que sea Puerto Plata o Punta Cana que sea mejor posicionado para eso. Yo creo que sí, la ciudad capital, porque tenemos entretenimiento, tenemos los casinos, centros comerciales, tenemos monumentos y gastronomía. Permiso, Eso es lo que hay para claro. los Sí, chinos. Arredondo. breve. Con relación al turismo, bueno, coincido con Henry, pero sí aprovechar el turismo multidestino, que los turistas que vayan a Estados Unidos puedan venir aquí, los turistas que hagan cruceros puedan visitar varias islas. Bueno, pero ya se están llegando a acuerdos de cielo abierto con China para establecer vuelos Claro, charter claro. desde- Y también, al igual que lo hay desde Moscú. Y también que a nuestro sector hotelero que vayan adecuando su infraestructura al turismo chino, por decirle algo tan sencillo, agua caliente para el té. Los chinos no pueden pasar un día sin tomar té, y eso es con agua caliente, ¿verdad? Lo que tiene que ver también con la comida china, y también es identificar aquellos productos que nosotros podemos exportar. Nosotros podemos exportar toda la cantidad necesaria, toda la cantidad que podamos de ron, ¿verdad? Y aprovechar esas inversiones que pueden atraerse a la República Dominicana, que hace almacenes, y exportarlas hacia los Estados Unidos, beneficiándose de las preferencias arancelarias. Y ahora que hay una tregua de la guerra comercial que fue acordada en el G20, en la reunión del G20 en Buenos Aires, aprovechar esta coyuntura para que atraer inversión extranjera china. Pero, pero sí deberá ser una buena noticia. Sí, Bueno, claro, claro. No me queda más que agradecerle, porque yo creo que hemos pasado de una manera rápida y sucinta revista realmente a los principales hechos de impactos económicos que hemos tenido en este 2018. Así que muchísimas gracias a nuestra comentarista Henry Obrar, aquí en Propuesta de la Noche, y a nuestro invitado especial, a nuestro también economista y amigo Alejandro Arredondo, por aceptar esta invitación. Muchas Creo gracias. que los amigos televidentes estarán satisfechos, porque realmente creo que hemos tocado esos hechos, los hechos más importantes. Muchísimas gracias a todos. Les reiteramos feliz Navidad, próspero año nuevo, y que siempre estén en sintonía con esta Propuesta de la Noche, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Buenas noches.